y también en un tiempo en el que ya fue INE. Marco Antonio Baños, con tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que estamos viviendo en el Instituto Nacional Electoral? Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Guillermo. Muchas gracias. Saludo al auditorio, por supuesto. Mira, estamos en una situación que es inédita. No habíamos visto en los últimos 30 años de historia electoral de este país un ambiente tan tenso entre la autoridad electoral y uno de los contendientes, caso del partido mayoritario Morena, y una campaña que ellos han vuelto emblemática, la de Félix Salgado Macedonio, que ha tenido cuestionamientos de diversa naturaleza. Están las denuncias por los temas sexuales, y ahora en medio de esa conflictualidad que él tenía con los movimientos de mujeres organizadas que defienden los derechos de las personas que fueron lastimadas por él, pues se le ocurrió no presentar el informe de los gastos de la precampaña. Ellos han sostenido enfáticamente que no hubo precampañas, que no tuvieron por consecuencia gastos, que no tuvieron precandidatos, pero eso ya lo aclaró el tribunal. Dijo que sí hubo precandidatos, que hubo precampaña, que hubo gastos y que por consecuencia debían de presentar el informe correspondiente, y al no hacerlo le dejó abierta la posibilidad al INE para que volviera a ratificar la decisión original de cancelar el registro, y eso es justamente lo que hizo el INE el día de hoy. Y traigo a colación también el comentario de Enrique previo a esta entrevista, donde él decía que el INE ha generado un esquema de estabilidad política para el país, y eso es justamente lo que se hace cuando tienes reglas, cuando tienes instituciones que garantizan una renovación periódica y pacífica del poder público. Aquí Salgado Macedonio se voló la barda. La verdad es que el nivel de violencia que exhibió el día de ayer, colocando un féretro y una corona frente al Instituto Nacional Electoral, son actuaciones inadecuadas, son absolutamente reprochables, y bueno, han lastimado de manera irremediable esta situación entre el INE y el propio partido de Morena. Creo que los argumentos que ha presentado hoy la representación del partido Morena en el Pleno del Consejo, diciendo que por 19,000 pesos le están cancelando el registro, es una discusión que trata de relativizar el fondo del asunto, porque si bien es cierto que pudieron haber sido esos 19,000, pudo haber también ocurrido lo de Luis Walton, que es otro de los precandidatos que participaron en el proceso interno de Morena, donde el INE detecta gastos por aproximadamente 12,000 pesos, y en el propio informe de Walton, él sí entregó el informe finalmente, y ahora el INE lo ha dejado con la posibilidad de que pudiera ser incluso candidato, pero Walton en el informe presenta un documento con gastos por $500,000. Si te das cuenta, el número detectado por el INE es pequeño, pero el propio precandidato presenta una cantidad mayor, y evidentemente aún y cuando la cantidad que informen los partidos sea menor, el sentido de la fiscalización tiene que ver con una posibilidad de que el INE revise cuánto se gasta en efectivo y además cuál es el origen de esos recursos. De eso se trata la fiscalización, que no se pudo hacer en el caso de Salgado Macedonio, simple y llanamente porque él no presentó el informe correspondiente en tiempo y forma a la autoridad. Creo en la valoración de estos hechos que el INE está actuando de acuerdo con lo que dice la ley. La ley te dice claramente que si no presentas el informe, no puedes ser registrado en una contienda como candidato a un cargo de elección popular, y hoy ha ratificado esa decisión. Claro que en el caso concreto de Salgado Macedonio puede ir de nueva cuenta. Creo que va a ocurrir lo mismo con Raúl Morón. Podrían ir de nueva cuenta al Tribunal Electoral, y en definitiva el tribunal tendrá que resolver a finales de la semana que sigue, más o menos es el tiempo que yo calculo, en un tema que debió haberse resuelto desde la primera sentencia del tribunal para evitar toda esta conflictualidad que ya se está dando en este momento. Te iba a preguntar justamente sobre esto, la decisión del tribunal, en donde para muchos se lava las manos y dice: le regreso a su cancha el expediente al instituto para que el Consejo General discuta y determine si ratifica la decisión con una sanción de ese nivel o la modifica, y le devuelve a su cancha al INE el tribunal la decisión, con lo cual pues pone al INE contra la pared, dado que está bajo un asedio como nunca antes y bajo amenazas como nunca antes en la historia de la institución se habían registrado, Marco. Sí, justamente en mi colaboración para el periódico El Financiero, donde tengo la oportunidad de publicar una columna los lunes, he señalado justamente que, en mi opinión, el tribunal debió resolver en plenitud de jurisdicción, que no debió de haber utilizado esta estrategia del ping-pong electoral, donde
los temas van hacia el INE, de regreso, luego el INE vuelve a emitir una resolución y esta vuelve a ir al tribunal. Hay ocasiones en que hasta en 3 tiempos se resuelven asuntos de la trascendencia de estas candidaturas. Creo que el tribunal tenía la oportunidad de resolver el fondo del asunto y evitar que estuviéramos en una situación de esta naturaleza, pero ellos al final de cuentas no quisieron en este primer momento cobrar costos de carácter político que sin duda una decisión de esta naturaleza tendrá, porque se trata de la candidatura, insisto, que el partido Morena ha vuelto emblemática. Creo que el partido Morena tendría que reflexionar seriamente sobre este tema, porque no le conviene a un partido mayoritario, a un partido que tiene las tendencias de votación que señalan hoy día las encuestas en las entidades federativas, sobre todo en aquellas donde habrá gubernaturas, pues un personaje de estas características que usa esencialmente una estrategia de violencia en contra de la autoridad electoral, una reacción absolutamente desmesurada y algunas explicaciones, lo diré con respeto, pero esquizofrénicas al tema de yo no soy el que aparece en esos videos o no hice gastos, pero estoy dentro de la botarga y no es él, es lo que dice Félix Salgado Macedonio. Me parece que es un tema que debería ser revisado con mayor cuidado con el tribunal para evitar generar sentencias que incrementen los niveles de violencia en las que está hoy día inmerso el proceso electoral. Y creo, Guillermo, también que valdría la pena hacer un comentario respecto de lo que ha hecho la autoridad competente para generar vigilancia y seguridad para las instalaciones del INE y la integridad física de las consejeras y consejeros electorales. Ayer el tuit de la secretaria de Gobernación, por supuesto que debió ser una declaración mucho más contundente para que el gobierno asumiera la parte de responsabilidad que le corresponde en un diferendo de esta naturaleza, sobre todo porque se trata de un candidato del partido del cual emergió el gobierno en turno, particularmente la elección del presidente López Obrador. Pero llamar a que tanto las instancias institucionales como las candidaturas tengan mesura, me pareció a mí que no, primero no resuelve absolutamente nada, no es una situación que esté implicando una medida correctiva o de protección a la institución, sino simplemente un llamado que además es injusto porque no veo que de parte de la autoridad electoral y particularmente de los consejeros que han sido citados en este tema, pues tengan un discurso tan disruptivo y tan violento como lo que ha utilizado Salgado Macedonio. Creo que el partido Morena tendría que hacerse cargo de este tipo de cuestiones. Los partidos son hoy corresponsables de las candidaturas que presentan a las elecciones. El señor se coló al Senado de la República con este tipo de actitudes y con todas las acusaciones que tiene de por medio y ahora pretende asumir el gobierno con un incumplimiento flagrante de la ley, incumplimiento que se protege, que se cuida desde la perspectiva del propio candidato, con una estrategia de violencia que altera las reglas y la institucionalidad democrática. Marco Antonio Baños, agradezco mucho tu participación. Me están diciendo que ya resolvió el Consejo General del INE en el mismo sentido con Raúl Morón. También se ratifica la decisión de cancelar el registro de candidatura para Michoacán por parte de Morena, de Raúl Morón. Te agradezco tu participación y voy a hacer contacto con Alberto García Zarubi, quien nos tiene un reporte desde el INE. Gracias otra vez, Marco Antonio Baños. Muy buenas noches. Alberto García Zarubi, adelante, por favor. Guillermo, buenas noches. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha votado también por mantener el retiro de la cancelación de la candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán. En primera instancia, 7 votos para cancelar la candidatura de Raúl Morón y 4 en contra. Sin embargo, un consejero, Uki Espadas, se equivocó en su voto, por lo que podrían volver a sufragar y serían 8 votos a favor de quitarle la candidatura a Raúl Morón nuevamente por 3 en contra. Así es que los 2 ex candidatos de Morena que habían acudido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que les cambiaran la sanción máxima, salieron nuevamente del Instituto Nacional Electoral con la misma condena. Se les acaba y se retira la candidatura de estos 2 hombres, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán. Tendrán el derecho de acudir al Tribunal Electoral para impugnar esta decisión del Instituto Nacional Electoral. Guillermo, mi información esta noche. Muchas gracias. Gracias, Alberto García Zarubi. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Y hoy estamos preguntando justamente sobre este tema. El INE ha ratificado ya su decisión de cancelar las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón. En su opinión, ¿esta decisión fortalece al INE y a la democracia
o podría provocar incluso la desaparición del INE, como ha advertido López Obrador. Enseguida, campaña para erradicar el maltrato animal. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Sábado, 5 de la tarde. Retransmisión, domingo, 8 de la noche. El financiero Bloomberg. Información con poder. La reforma sobre el outsourcing avanza en San Lázaro. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta noche en lo general las reformas a diversas leyes para regular la subcontratación. Vamos hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro con Marta Alicia Villela, quien tiene un reporte muy completo de lo que sucede allá. Marta Alicia, buenas noches. Gracias, Guillermo. Buenas noches. En un solo día se aprobó en comisiones con 50 votos y en el Pleno en lo general con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, las reformas a diferentes leyes en materia de outsourcing, en Comisiones Unidas del Trabajo y de Hacienda. Se adicionó un párrafo para prohibir la subcontratación de personal en dependencias del gobierno federal, con excepción, Guillermo, de servicios especializados. El dictamen establece un periodo de 3 meses a las empresas con personal subcontratado para que regularicen su situación. En contra de este dictamen, diputados de oposición señalan que provocará la pérdida de empleos de 4.5 millones de trabajadores que en estos momentos se encuentran subcontratados. El dictamen establece además que las empresas deberán suscribirse en el padrón de la Secretaría del Trabajo a fin de acreditar que se encuentran al corriente con sus obligaciones fiscales y endurece también las sanciones a los patrones que se nieguen a ser inspeccionados. Guillermo, te comento que en este momento el Pleno discute las reservas que fueron presentadas, al término de lo cual se recogerá la votación en lo particular y se turnará a la colegisladora Cámara de Senadores. Guillermo, regreso contigo al estudio. Muchas gracias. Seguiremos pendientes y dando más información a nuestro público en la medida en que esto se vuelva ya un hecho, que es la aprobación de esta ley para regular el outsourcing. Marta Alicia Villela, muchas gracias y buenas noches. La intención de López Obrador de modificar el contenido de los libros de texto